Hay historias que comienzan con una huida y terminan con una red. Una balsa improvisada cruzando el estrecho de Florida. Dos personas aferradas a la idea de empezar de nuevo. Rodolfo Pichardo y Marta Pichardo. Un matrimonio cubano. Llegaron a Estados Unidos buscando asilo político, estabilidad, una vida que no estuviera marcada por la escasez. Años después, ese mismo matrimonio estaba al frente de un entramado que, según el Departamento de Justicia, facturó $38 millones al sistema de salud pública. Un sistema diseñado precisamente para proteger a quienes más lo necesitan. Entre esos dos puntos no hay una línea recta. Hay una arquitectura. Yo soy Julie, esto es Inicua y hoy te voy a contar cómo se construye un imperio cuando el recurso principal no es el dinero, sino la vulnerabilidad de otros. El caso se llama Estados Unidos contra Rodolfo Pichardo y otros. 5 acusados. 15 cargos, 6 años de fraude documentado. El esquema, según la fiscalía, no era un negocio que cruzó la línea. Era una empresa nacida del otro lado de la línea, que aprendió a camuflarse de negocio. 6 agencias de salud a domicilio, 3 compañías de personal de terapia, 2 farmacias y 7 corporaciones pantallas, sin empleados, sin actividad real, hechas para mover dinero. Eso es lo que dice la declaración de hechos firmada por el propio Rodolfo. Antes de seguir, una cosa importante. La comunidad cubana de Miami no es la protagonista de este fraude. La comunidad cubana de Miami es en buena medida su primera víctima. Porque cuando un caso así estalla en los titulares, lo que queda en la conversación pública no son los nombres exactos de los acusados. Lo que queda es una sombra sobre miles de familias que llegaron en balsa, que trabajaron, que pagaron impuestos, que nunca facturaron un centavo falso. El estigma lo cargan ellos, las ganancias se las llevaron otros. Y el sistema federal, que debió haber detectado este patrón antes, mucho antes, casi siempre llega tarde. Llega cuando los millones ya se gastaron, cuando las propiedades ya se compraron, cuando los pacientes ya fueron usados. De eso también va este documental. 1995, Bahía de Guantánamo. Rodolfo Pichardo, su esposa Marta y sus 2 hijos son rescatados de una balsa por la Marina estadounidense. Y aquí hay un dato que casi nadie cuenta. El 20 de febrero de 1995, un mayor del Cuerpo de Marines firma una carta de recomendación a nombre de Rodolfo Pichardo. La carta dice, con palabras del propio oficial, que Pichardo se ofreció como intérprete para el personal médico naval apenas lo subieron al barco, que lo pidieron por nombre para más operaciones de rescates, que durante los meses caóticos de Guantánamo fue el líder de campo de cientos de migrantes cubanos. El hombre que 25 años después sería caracterizado por un juez federal como, cita textual, cerebro de la operación y principal beneficiario de un fraude masivo en 1995, era líder de campo en Guantánamo. El mismo hombre. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el expediente. Los Pichardos se establecen en Hialeah, condado de Miami-Dade, y empiezan a abrir empresas. No una, no dos empresas operativas, más 7 corporaciones pantalla a nombre de familiares y amigos. En Florida, cuando una empresa cambia de nombre, conserva el mismo número de registro corporativo. Si tú quieres saber si esa empresa, que hoy se llama Tender Home Health Service, es la misma que ayer se llamaba Quality Care, basta con mirar el número. El número de Quality Care era P060001439115. El número de Rapid Home Health Service era el mismo. El número de Tender Home Health Service era el mismo. Una sola empresa con 3 caras y la cadena se repite. Alegres Home Health se convierte en B&M Home Health bajo el mismo número de registro P94000025715. RP Staffing se convierte en RP Therapy bajo el mismo número P0900081534. 3 cadenas, 3 empresas que cambiaron de piel sin cambiar de cuerpo. Eso en los registros públicos no es un crimen. Eso es una herramienta. El crimen empieza cuando esa herramienta se usa para que Medicare nunca sepa con quién está realmente firmando un cheque. Y aquí va la pregunta que te tienes que hacer mientras escuchas esto.
Si una sola persona en un solo apartamento de Miami Lake podía abrir 2 empresas en apartamentos contiguos, sin empleados, sin oficina, sin actividad real, y empezar a recibir cheques de 5 corporaciones distintas, ¿qué le pasaba a Medicare por dentro? Que esos cheques no levantaban una sola alarma durante 6 años. La respuesta no está en el criminal, la respuesta está en el sistema. Tenemos un matrimonio, tenemos 12 empresas, tenemos 7 pantallas. Ahora tenemos que entender cómo se mueve el dinero. El esquema funcionaba así. Las agencias de salud a domicilio de los Pichardo, Quality, Rapid, Tender, Alegres, B&M, Apple, le facturaban a Medicare por terapias físicas y ocupacionales que, según la fiscalía, o no se hicieron o las hizo gente sin licencia. La declaración de hechos de Marta Pichardo lo dice con todas las letras. Cita: Marta Pichardo, Rodolfo Pichardo, Jesús Fonsecas y otros conspiradores hicieron deliberada y voluntariamente que Paula Posada y otras personas sin licencia prestaran servicios de terapia a beneficiarios de Medicare reclutados en agencias propiedad de Rodolfo Pichardo y otros, y le pagaron por hacerlo. ¿Qué necesitabas para que la mentira pasara desapercibida? Necesitabas firmas. Firmas de terapistas que sí tenían licencia. Firmas que dijeran: yo estuve ahí, yo hice la terapia, yo certifico. Y para conseguir esas firmas, según la acusación formal, Marta Pichardo le daba instrucciones a Johnny Alafu, un asistente de fisioterapia con licencia, para que firmara documentación falsa diciendo que él había prestado terapias que en realidad la prestaba alguien sin licencia o que no se prestaron. El sello del profesional, la firma del licenciado y atrás el vacío. Pero para que el esquema se sostuviera, hacía falta una pieza más. Pacientes reales, de carne y hueso, con número de Medicare activo. Y ahí entra Damaris Arias. Damaris Arias era lo que en el lenguaje federal se llama una reclutadora de pacientes. Su trabajo era conseguir adultos mayores que entregaran su número de Medicare a las agencias de los Pichardos. Y para conseguir las prescripciones que justificaban las facturas, Arias pagaba en efectivo a operadores de 2 clínicas externas, City Center Rehab y BioFight. El precio estaba estandarizado, $150 en efectivo por prescripción. Eso lo admitió ella misma en su declaración de hechos. Una prescripción médicamente innecesaria comprada por $150 le permitía a una agencia facturar miles a Medicare. Miles cobrados por una prescripción que costó $150. Esa es la economía del fraude. Una inversión mínima multiplicada por un sistema que confía. Y la acusación formal es muy específica con las fechas y los montos. 11 de diciembre de 2014, $150. 15 de diciembre de 2014, $300. 12 de enero de 2015, $150. 13 de enero, $150. 30 de enero, $150. 20 de febrero, $150. 18 de marzo, $300. 8 de julio, $150. 8 hechos. $1.500 en sobornos para sostener un fraude de 38 millones. 1.500 contra 38 millones. Pero hay algo que tienes que entender de Medicare. Medicare es un sistema basado en la confianza. El propio juez Rodolfo Ruiz lo describió en su orden de junio de 2021, cuando le negó a Pichardo la liberación anticipada por compasión. Cita textual: los Pichardo manipularon ese imperio para someter más de 38 millones en reclamos fraudulentos a Medicare, por los cuales el programa basado en la confianza pagó más de 31 millones. Esa frase, programa basado en la confianza, vale más que toda la cifra, porque Medicare paga primero y verifica después, a veces. Y mientras Medicare verifica, el dinero ya circula. Vamos a las cifras grandes. $38.998.723. Eso es lo que las empresas de los Pichardos le facturaron a Medicare entre mayo de 2010 y septiembre de 2016. De esa factura, Medicare pagó la cifra exacta de pago efectivo, dependiendo de qué documento del propio gobierno mires, es 31 millones o 33 millones. Sí, 2 cifras distintas en documentos del mismo gobierno, sobre el mismo caso. Pero la cifra que le quedó a Rodolfo Pichardo como restitución, la que firmó el juez en la sentencia, fue $33.841.576.
Y la cifra que le quedó a Marta Pichardo fue $10.482.178. Y a Jesús Fonseca, $4.955.543.92. Y a Damaris Arias, $2.801.797. 4 restituciones, todas en responsabilidad solidaria. Significa que cualquiera de los 4 le debe al gobierno hasta el monto total que se le atribuyó, y que mientras $1 no se devuelva, ninguno esté en paz con la cuenta. ¿Y en qué se gastó ese dinero? El gobierno lo enumeró en su respuesta a la moción de varianza en diciembre de 2019. Cita textual: los Pichardos usaron este dinero para comprar múltiples propiedades, vehículos de alta gama, joyería costosa, pasajes de avión, vacaciones, procedimientos cosméticos y más, tanto para ellos como para sus familiares. Procedimientos cosméticos pagados con dinero que, según la declaración de hechos del propio Rodolfo, salía de un sistema diseñado para personas que no podían pagar su atención médica. Una de esas propiedades quedó identificada por dirección: 480 Este, calle 38, Hialeah, Florida. Esa casa, según la propia orden del tribunal firmada en diciembre de 2019, fue comprada con ganancias brutas de la conspiración. Eso lo admitió la defensa de Marta Pichardo por escrito antes de la sentencia. El gobierno se quedó con la casa. Septiembre de 2016. El esquema termina. La acusación formal sería devuelta por el gran jurado 2 años y medio después, el 26 de febrero de 2019. 2 días después, el 28 de febrero de 2019, los 5 acusados son arrestados. Todos el mismo día, en operativos coordinados. Rodolfo Pichardo, detención preventiva temporal. Marta Pichardo, detención preventiva temporal. Wagner Vladimir Cueva, detención preventiva temporal. Damaris Arias, fianza estipulada. José Fonseca, fianza estipulada. Y empieza el proceso. Pero antes de que te cuente cómo terminó cada uno, hay una cifra que tienes que ver con tus propios ojos. El acuerdo de declaración firmada por Rodolfo Pichardo dice que la sentencia monetaria, el monto que el tribunal le iba a cobrar como ganancia bruta del fraude, era de $33.841.576. La orden, firmada por el juez una semana después, dice $38.841.576. $5 millones de diferencia entre 2 papeles firmados por el mismo tribunal, en el mismo caso, con 1 semana de distancia. Eso no lo descubrió un periodista. Eso está en el expediente público. Si el sistema federal no puede ponerse de acuerdo consigo mismo sobre cuánto le robaron, ¿cómo le va a cobrar al criminal? Los acuerdos de culpabilidad llegan en orden. Wagner Vladimir Cueva cambia su declaración el 7 de mayo de 2019. Damaris Arias el 29 de mayo. Jesús Fonseca firma su declaración de hechos el 31 de julio. Rodolfo y Marta Pichardo juntos el 23 de septiembre. 4 de los 5 se declaran culpables del cargo 1. Conspiración para cometer fraude de salud y fraude electrónico. Cueva se declara culpable solo del cargo 7, conspiración para pagar sobornos en salud. Los demás cargos se desestiman conforme a los acuerdos. Las sentencias caen entre septiembre y diciembre de 2019. Wagner Vladimir Cueva, 20 de septiembre. Libertad condicional, 3 años. 0 meses de prisión. Damaris Arias, 10 de octubre. 36 meses de prisión. La fiscalía había presentado una moción reconociendo que prestó asistencia sustancial al gobierno. Cooperó. Jesús Fonseca, 4 de noviembre. 63 meses de prisión. 4 de diciembre de 2019, audiencia de sentencia de Rodolfo Pichardo ante el juez Rodolfo Ruiz en la división de Fort Lauderdale. El gobierno había presentado una respuesta demoledora a la moción de la defensa. Cita textual de la respuesta de sentencia del gobierno: Pichardo no es un criminal de manual, es un criminal sofisticado, manipulador, de larga data, que tomó numerosas medidas para continuar y ocultar un fraude que él dirigió año tras año tras año. Y agregó algo que conviene escuchar despacio. Cita: el gobierno le ha recordado repetidamente a Pichardo, a través de su abogado defensor, que es libre de cooperar y de identificar y proporcionar información sobre todos los demás involucrados en el fraude. Dada la amplia participación de su familia en el esquema fraudulento, Pichardo ha rechazado la oferta abierta del gobierno para ser interrogado. Pichardo no cooperó. No nombró a su familia, no nombró a sus operadores, no nombró a nadie. Y la sentencia llegó: 188 meses de prisión federal más 3 años de libertad supervisada.
más restitución por $33.841.576, 15 años y 8 meses. El juez ordenó que el acusado quedara remitido a custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ese mismo día. La defensa pidió que pudiera entregarse después, en otro centro, por razones médicas. El juez negó. Cita del juez en la audiencia. Será llevado hoy. 20 de diciembre, 16 días después, sentencia de Marta Pichardo. 96 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada, restitución por $10.482.178 y la pérdida definitiva de la casa de Hialeah. La defensa de Marta había construido una tesis específica. Cita textual del propio Rodolfo. Mi esposa hizo lo que hizo porque yo le pedí que lo hiciera por mí. Mi esposa hizo lo que hizo porque me obedeció como una esposa hace. Y el trabajo que ella hizo, lo hizo porque yo le pedí que lo hiciera. Esa fue la defensa. Una mujer que obedecía a su marido. El juez la sentenció igual a 96 meses, pero le permitió entregarse el 27 de diciembre para que arreglara sus asuntos. Y un dato que sí merece mención. Marta vendió voluntariamente una propiedad antes de la sentencia para empezar a pagar restitución. El expediente no especifica cuál ni por cuánto, pero lo hizo antes de que se lo ordenaran. Y aquí cambia el tono, porque este caso tuvo desenlaces que no aparecen en los titulares del día de la sentencia. Junio de 2021, Rodolfo Pichardo, ya en el Centro Médico Federal de Butner, pide liberación por compasión. Tiene cáncer. Está recibiendo quimioterapia. El juez Rodolfo Ruiz le niega la moción. Cita textual del juez. Si el tribunal considerara la presente moción, el acusado cerebro de la operación y principal beneficiario del esquema de fraude de salud recibiría una sentencia notablemente más leve que coacusados menos culpables a quienes el acusado reclutó al esquema. El expediente del juez confirma que Pichardo recibía la atención médica adecuada en custodia, que la cirugía de 2020 fue exitosa, que la quimioterapia estaba funcionando. Eso fue en junio de 2021. 17 meses después, el 13 de noviembre de 2022, Rodolfo Pichardo muere en custodia de la Oficina Federal de Prisiones. Tenía 74 años. Su sentencia estaba programada para terminar el 2 de abril de 2033. No la cumplió. Marta Pichardo fue liberada de la Oficina Federal de Prisiones en octubre de 2025. Cumplió aproximadamente 70 meses de los 96 ordenados. Hoy está en libertad supervisada. Sigue debiendo $10.482.178. Jesús Fonseca fue liberado en mayo de 2023. Damaris Arias y Warner Cueva ya completaron sus periodos de libertad condicional o están a punto de hacerlo. 5 personas. Un fraude de 38 millones y ningún apelativo. Ninguno apeló. Los acuerdos de declaración contenían renuncias al derecho de apelación. Las sentencias quedaron dentro del máximo estatutario. La renuncia opera. No hay nada que recurrir. Ahora vamos a lo que de verdad importa. Este caso no es una historia sobre 2 cubanos que se volvieron criminales. Es una historia sobre un sistema federal que dejó pasar 6 años de fraudes antes de actuar. 6 años, mayo de 2010 a septiembre de 2016. Durante esos 6 años, una sola persona, Rodolfo Pichardo, según admitió él mismo en su declaración de hechos, era el dueño u operador de 10 entidades distintas y su esposa lo era de 8. Una persona como dueña de 10 empresas que le facturan al mismo programa federal. Eso, en cualquier sistema con análisis de datos básicos, debería levantar una bandera. Apartamentos contiguos, el 105 y el 106 del mismo edificio en Miami Lake, registrados como sedes de 2 empresas distintas a nombre de la misma persona, recibiendo cheques de 5 corporaciones distintas. Eso debería levantar una bandera. Una vivienda en el 19.501 Oeste Oakmont Drive, Hialeah, registrada como sede de 4 corporaciones distintas a nombre de la misma persona. Eso debería levantar una bandera. 3 cadenas de empresas que cambian de nombre 2 y 3 veces sobre el mismo número de registro corporativo. Eso debería levantar una bandera. Y las banderas no se levantaron. O se levantaron y nadie las miró a tiempo. Hay otra falla que el expediente deja claro sin querer. La declaración de hecho de Damaris Arias dice que su empresa, TEA American Marketing, fue incorporada en abril de 2015. El registro Zombies, que es un registro público en el estado de Florida, dice que fue incorporada en abril del 2013.
2 años de diferencia, en un documento firmado por la Fiscalía Federal y aceptado por el tribunal. El registro público estaba ahí, gratis, en línea, durante todo el proceso. Solo había que abrirlo. La propia respuesta de sentencia del gobierno en una sección llama al esquema un fraude de 28 millones. En la siguiente página vuelve a llamarlo un fraude de 38 millones. 10 millones de diferencia en el mismo documento, firmado por el mismo fiscal. Y la cifra de la sentencia monetaria firmada por el juez fue 38.841.000. La del acuerdo de declaración eran 33.841.000. Alguien copió mal y nadie corrigió. Esto no es lo que detiene a un fraude. Esto es lo que pasa cuando un fraude ya pasó y el sistema solo puede llegar a recoger los pedazos. Y aquí va la pregunta de inicua. Si 38 millones se fueron por una compuerta abierta durante 6 años y el sistema solo se dio cuenta cuando ya no quedaba casi nada que recuperar, ¿quién paga ese costo? No lo paga Rodolfo Pichardo, que murió en custodia debiendo 33 millones. No lo paga Marta Pichardo, que está en libertad supervisada debiendo 10 millones que probablemente nunca pueda devolver. No lo paga Fonsecas. No lo paga Arias. Lo paga el adulto mayor que el año que viene necesite atención a domicilio y descubra que las reglas son más estrictas y que la lista de proveedores se redujo y que el copago subió. Lo paga el cubano honesto, el venezolano honesto, el colombiano honesto, el dominicano honesto, el centroamericano honesto que abre una agencia de salud con todas las licencias en regla y descubre que los inspectores llegan con desconfianza pintada en la cara, porque ya vieron este tipo de esquema demasiadas veces. El precio de un fraude no se paga en la sentencia, se paga en la confianza que se rompe. El caso está cerrado oficialmente desde el 20 de diciembre de 2019, pero lo que el caso revela no se cerró. Las cadenas de empresas que cambian de nombre siguen siendo legales. Los dueños prestanombres siguen siendo legales. Las direcciones residenciales siguen funcionando como sedes corporativas. Y Medicare sigue siendo, en palabras del propio juez, un programa basado en la confianza. Si te llevaste algo de esta historia, déjalo en los comentarios. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, envíaselo. Y si quieres que sigamos contando casos como este, suscríbete al canal y activa la campanita. En el próximo documental de Inicua vamos a desarmar otro caso de fraude federal en la diáspora hispana, donde el sistema también llegó tarde. No te lo pierdas. Yo soy Julie, esto es Inicua y apenas estamos comenzando.